Con respecto a la eficiencia proteína S, se considera muy, muy baja la prevalencia en la población general y es de 0,03 a un 0,1% y la incidencia del evento trombótico es de un 0,3 a un 6%, eh, sin antecedente, de un 0 a 22 con antecedente. Importante de estas deficiencias de proteína C y S es que el recién nacido puede presentar púrpura neonatal fulminante. Con respecto a la mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa, es muy importante esta mutación. Se ha considerado que como tal es muy frecuente en Europa. Hay estudios que refieren 16%, pero hay otros que pueden referir hasta un 30% y reportes anteriores, hace más o menos 10, un poco más, 10 años, se refería que la hiperhomocisteinemia estaba asociado con un riesgo moderado de evento trombótico. Se empezaron a hacer trabajos para suplementar con vitamina B y no demostró ninguna reducción con el evento tromboembólico. Esto al final determina que no hay asociación entre este polimorfismo como tal de la metiltetrahidrofolato reductasa con el evento tromboembólico y saca este concepto que era uno de los mitos más grandes y dice, ya no más, no se justifica continuar haciendo estudios con respecto a esta situación. Los resultados perinatales adversos, entonces la pérdida fetal, esta guía nos concluye que no hay información suficiente para demostrar que la trombofilia heredada está asociada con pérdida fetal ni temprana ni tardía, siendo tardía por encima de las 20 semanas. No logra demostrar asociación con ninguna de las mutaciones clásicas como factor quinto de Leiden ni mutación de protrombina y refiere que puede haber un escaso nivel de asociación con la mutación homocigota del factor quinto de Leiden. Hay una revisión de Cochrane donde refieren insuficiencia en la evidencia para el uso de aspirina y heparina de bajo peso molecular con esta indicación de prevenir la pérdida gestacional recurrente. Con respecto a la preeclampsia, de igual forma hay insuficiente evidencia para considerar una asociación entre las trombofilias heredadas y el incremento del riesgo. Entonces tenemos que hay varios metaanálisis que se han hecho, pero si miramos el número de pacientes, estos metaanálisis iniciales nos mostraban que podía haber asociación y son metaanálisis de 7,000 y 5,000 pacientes. Pero luego en el 2016 se hace un metaanálisis muy robusto de 21,000 pacientes y este nos determina que no hay asociación. Y en este momento la guía nos presenta este metaanálisis, nos dice definitivamente no hay asociación, la diferencia no es significativa, pasa por el valor de 1, no son resultados concluyentes que determinen asociación. Entonces, la mayoría de estudios que pudieran sugerirlo son pocos y de pequeño número de pacientes se concluye que definitivamente trombofilia heredada no hay asociación con preeclampsia. Con respecto a la restricción del crecimiento intrauterino, se han revisado estudios de casos y controles, estudios de cohortes, revisiones sistemáticas y todos han fallado en demostrar asociación entre mutación del factor quinto de Leiden, mutación del gen de protrombina y mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa con bebés con fetos menores del percentil 10 o del percentil 5. Entonces también se considera que no hay asociación. Y en abrupción de placenta, la conclusión que nos presenta la guía también es que no se logra demostrar una asociación entre trombofilia heredada y abrupción de placenta. Hay un metaanálisis, pero es de lo mismo, un número muy pequeño de pacientes que sugería una asociación entre la mutación homocigota y heterocigota del factor quinto de Leiden, pero vuelve y cae lo mismo, ¿no? Son trabajos muy pequeños con números muy pequeños de pacientes. Con respecto al concepto de anticoagulación para prevenir el resultado perinatal adverso de manera recurrente, se concluye que hay insuficiente evidencia para recomendar la anticoagulación
como una intervención cuya estrategia sea prevenir que nuevamente se presente esta situación. Entonces, esto se presenta en un metaanálisis grande, 963 pacientes, y este es el trabajo que les voy a mostrar porque aquí se resume todo lo anterior. En este grupo de pacientes el 42% tenía trombofilia y este trabajo logra demostrar que la heparina a bajo peso molecular no reduce la recurrencia del resultado perinatal adverso. Toman 963 pacientes con historia de resultado perinatal adverso y el resultado del riesgo absoluto es de -8 con intervalo de confianza que va de -17 a -1.4 con un valor de P que no es significativo y el riesgo relativo es de 0.64 pasando nuevamente por 1 y se considera que definitivamente no hay asociación en los resultados como tal de los trabajos multicéntricos. Este metaanálisis es muy importante porque incluye 2 trabajos clásicos que están hechos con solo pacientes con trombofilia. Y los resultados, como los podemos ver aquí, si vemos los resultados de los estudios multicéntricos, no demuestran diferencias significativas. Mientras que algunos trabajos, estudios no multicéntricos, unicéntricos, pudiera llegar a sugerir, pero la conclusión grande es que en los estudios multicéntricos no se logra demostrar que estos resultados sean válidos, la asociación en la estrategia de manejo con heparina de bajo peso molecular. También analizan el uso de aspirina y el momento del inicio de la heparina bajo peso molecular y en ninguno se logra demostrar asociación para disminuir la recurrencia. Entonces decimos, ¿quiénes son las candidatas para el tamizaje de trombofilia? Que son los objetivos que vamos a responder. Pacientes con historia de evento tromboembólico con o sin factores de recurrencia, pero que no tenga estudios de trombofilia. Esa es la paciente a la que vamos a tamizar. Y paciente que esté en primer grado de consanguinidad con historia de trombofilia de alto grado. Definitivamente no se recomienda hacer tamizaje para trombofilia en pacientes con antecedentes resultado perinatal adverso. Y solamente estudios para trombofilia adquirida como SAF en pérdida fetal recurrente u óbito. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a realizar? Pues vamos a hacer estudio para mutación del factor V de Leiden, estudio para mutación del gen de la protrombina y los niveles de actividad es como debemos pedir, no la cantidad total, sino el nivel de actividad de antitrombina, de proteína S, que lo ideal es tomarla antes del embarazo. En la paciente no embarazada, el punto de corte es de menos de 55%. Sin embargo, la guía nos plantea que si la paciente está en gestación, pudiese llegar a considerarse estos valores en segundo trimestre menos del 30% de actividad y en tercer trimestre menos del 24% de actividad. La proteína S, los niveles de proteína S. Es importante que tengamos en cuenta que estas pruebas se tienen que pedir idealmente no embarazada, que no esté tomando anticoagulantes ni terapia hormonal. Y lo ideal es que se tome hasta las 6 semanas después del evento tromboembólico. No se recomienda definitivamente hacer estudios para la mutación de la metiltetraidofolato reductasa por el alto nivel de polimorfismo que se encuentra y que es sin asociación con enfermedad, con resultado perinatal, y tampoco medir los niveles de homocisteína en ayunas. Aquí tenemos esta tablita, es muy interesante porque nos dice si sí se puede hacer o no se pueden hacer en el embarazo. En general, todas, excepto proteína S. Proteína S se recomienda no hacerla en el embarazo. Y durante el evento trombótico, importante tener en cuenta que durante el evento trombótico no vamos a hacer niveles de proteína C, proteína S, ni antitrombina, niveles de antitrombina 3, de actividad antitrombina 3.
y con anticoagulación tampoco vamos a hacer para estas tres. ¿En cuáles pacientes se podría considerar el uso de anticoagulantes? Entonces ya habíamos hablado de ese 3% que es el que nos va a determinar que realmente la paciente tiene un alto riesgo de presentar el evento trombótico. Ese 3% de riesgo está dado para las trombofilias, pues que ya hemos dicho, de alto riesgo, las mutaciones homocigotas y el déficit de antitrombina. ¿Qué nos hace tomar la decisión? Entonces, vamos a tomar la decisión, como les he dicho antes, si tiene historia personal de evento tromboembólico, si hay historia familiar de evento tromboembólico, si la trombofilia está asociada a alto riesgo o a severidad, y si la paciente cursa con otros cofactores que puedan potenciar esta situación, como es que vaya a una cesárea o que se le haya hecho una cesárea de urgencia o que tenga una obesidad o un estado de inmovilidad prolongada. ¿Cuáles son los regímenes ideales o que vamos a usar de anticoagulantes válidos que vamos a utilizar en el embarazo? Entonces, la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada son opciones válidas. Vamos a usar antagonistas de vitamina K solamente en pacientes con válvula cardíaca mecánica, que cada vez son casi que mínimas. Y la dosis va a variar dependiendo de la severidad de la trombofilia. Es importante que tengamos en cuenta que el incremento del riesgo del evento trombótico inicia desde el primer trimestre. No es que esperemos a que pase las 14 semanas para iniciar el evento, para iniciar el anticoagulante, no. Realmente desde que la paciente se da cuenta, se confirma que el embarazo es un embarazo viable, se debe iniciar la anticoagulación. El cálculo de la dosis se va a realizar de acuerdo al peso de la gestante y sobre todo en dosis ajustadas. Y no se recomienda hacer de rutina los niveles antifactor 10 activado, eso solamente se realizaría en dosis ajustadas. Y pues es muy difícil que dispongamos de esta prueba de laboratorio, pero en otros escenarios, en otros lugares, que sí lo disponen, lo hacen para la paciente que está con esquema de dosis ajustada. La paciente que viene con anticoagulación anteparto, que ya ha sido definida que lo necesita, esa paciente siempre lo va a necesitar en el posparto, porque este es el periodo de mayor riesgo de evento trombótico. Y la heparina bajo peso molecular, la heparina no fraccionada y la warfarina, todas se pueden administrar en la lactancia, siendo la warfarina la elección en pacientes que sabemos que van a continuar con un periodo prolongado que probablemente va a pasar de las 6 semanas del puerperio. Los regímenes de anticoagulación, entonces quise traer, aunque ya se ha revisado en otros momentos, el concepto de profilaxis, que para la enoxaparina va a ser 40 miligramos subcutáneos al día, dosis intermedia va a ser enoxaparina 40 miligramos, pero cada 12 horas, y dosis ajustada va a ser 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas de enoxaparina. Con respecto a la heparina no fraccionada, pues igual aquí les presento, cambia por trimestre. Primer trimestre de 5.000 a 7.500. En segundo trimestre, cada 12 horas. En segundo trimestre vamos a aumentar de 7.500 a 10.000 cada 12 horas. Y en tercer trimestre, 10.000 cada 12 horas. Y el parámetro que nos va a determinar es el PTT. El concepto de dosis ajustada en la heparina no fraccionada va a ser 10.000 unidades subcutánea cada 12 horas y se va ajustando con un PTT entre 1.5 a 2.5. Esta medición se debe hacer 6 horas después de que se aplique el medicamento. Y el concepto de la anticoagulación posparto, pues allí podemos usar o profiláctica o intermedia o ajustada, y esto va a ser por 6 a 8 semanas dependiendo de el esquema que escojamos. Y cuando decidimos hacer vigilancia, pues la vigilancia va a ser de eventos sospechosos de trombosis venoso profunda o tromboembolismo pulmonar.
Entonces, ¿cómo vamos a escoger cuál régimen vamos a optar? Esto depende del tipo de trombofilia, del grado de severidad. Si tenemos una trombofilia de bajo grado sin antecedente personal, en el manejo anteparto puede ser solamente con vigilancia sin terapia anticoagulante y en el manejo posparto vigilancia sin terapia anticoagulante, pero si la paciente tiene algún factor de riesgo que ya nos los han presentado, como es cesárea y otros, en estos podemos adicionar anticoagulación. Con respecto a la paciente con trombofilia de bajo grado, con historia familiar en primer grado de tromboembolismo venoso, el anteparto puede ser con vigilancia sin terapia anticoagulante o dosis profiláctica con heparina bajo peso molecular. En el posparto, esta paciente debe tener terapia anticoagulante, dosis profiláctica o dosis intermedia, pero siempre es muy importante que la dosis, además de este concepto, que se mire si tiene la paciente otros factores adicionales. Y en la paciente con trombofilia de bajo riesgo con antecedente personal de episodio único, entonces el anteparto va a ser dosis profiláctica o dosis intermedia y en el posparto esa paciente va a estar con dosis profiláctica o dosis intermedia o incluso dosis ajustada durante 6 semanas. Ya pasamos ahora al grupo de alto riesgo, de trombofilias de alto riesgo. Si la paciente no tiene antecedentes de TEP, esta paciente solo por tener una trombofilia de alto riesgo va a tener dosis profiláctica o dosis intermedia en el anteparto y siempre también va a continuar en el posparto con profiláctica o intermedia. La paciente que tiene alto riesgo y que ya tiene antecedente de un evento tromboembólico único o que tenga historia familiar, en el anteparto lo vamos a manejar ya con dosis intermedia, profiláctica o dosis ajustada. ¿Qué hace que decidamos entre estas tres? Otros factores de riesgo adicionales que pueda tener la paciente. Y lo mismo sucede con el posparto. Y en la paciente que tiene ya no solo una, dos o más episodios previos de evento tromboembólico, vamos a manejarlo con dosis intermedia o dosis ajustada, el anteparto y el posparto, dosis intermedia o ajustada durante 6 semanas. La paciente que tiene trombofilia de alto riesgo con 2 o más episodios que viene recibiendo terapia durante largo tiempo, esa paciente debe estar en el con dosis ajustada. No, aquí no cabe dosis intermedia ni dosis profiláctica, sino dosis ajustada. Y esta paciente, que es la que les he dicho, está en la lactancia a reanudar su esquema de la Carol, ¿para qué no se oye? ¿Sí? Esta última parte no se escuchó porque había mucha interferencia. Hay que apagar los micrófonos. Entonces, estaba aquí en esta parte, la trombofilia, la paciente que tiene una trombofilia de alto riesgo y que ya no tiene un solo antecedente de un evento trombótico, sino que ha tenido 2 eventos o más. Esta paciente sabemos que no vamos a irnos con dosis profiláctica, de entrada vamos con dosis intermedia o con dosis ajustada. Y obviamente el puerperio continúa igual 6 semanas. Y la paciente que tiene una trombofilia, que ya tiene eventos trombóticos previos y que ya lleva durante un largo periodo con su terapia anticoagulante, esa paciente debe estar escondida. ¿Dónde lo vas a dejar? Y el manejo posparto, como les decía, deberíamos llevar nuevamente a la paciente al uso de, usualmente esas pacientes cuando son larga evolución están con warfarina, entonces volverla a llevar a warfarina. ¿Cuál sería el manejo apropiado en el posparto de las pacientes que requieren terapia anticoagulante? Entonces, definir el tiempo de reinicio. Si eso
ya lo habíamos tocado, ya lo habían comentado en una conferencia anterior. Quiero reafirmar el parto vaginal de 4 a 6 horas, cesárea de 6 a 12 horas. Si la paciente tiene un catéter peridural y la paciente estaba con heparina no accionada, pero tenía una dosis menos de 10.000, una hora después al retiro del catéter ya puede reiniciar terapia anticoagulante. Usualmente esas pacientes están con heparina bajo peso molecular. Entonces, si retiramos el catéter, debemos iniciar dosis profiláctica hasta 4 horas posterior a la remoción del catéter. Pero si esa paciente está con dosis terapéutica, hasta 24 horas posterior a remoción del catéter. Y la pregunta de qué anticoncepción vamos a usar, definitivamente, y lo que tenemos que tener muy claro es que anticonceptivos que incluyan estrógenos nunca los vamos a usar porque el riesgo de tromboembolismo venoso está incrementado en todas las mutaciones. Aquí les he colocado el riesgo relativo que está francamente aumentado en todas y por lo tanto esa opción no es válida. Entonces, ¿qué vamos a usar? Dispositivos intrauterinos con o sin progesterona, píldoras que solo tengan progesterona, implantes subdérmicos y el uso de preservativo. Esas son las opciones. Las recomendaciones que nos da la guía. No se recomienda realizar el tamizaje para trombofilia. No se recomienda realizar el tamizaje para trombofilia heredada solo porque tienen historia de un resultado perinatal adverso. No. Hay insuficiente evidencia de tratamiento con heparina de bajo peso molecular para prevenir recurrencia de resultado perinatal adverso. No se recomienda realizar estudios para mutación de metiltetrahidrofolato reductasa o medir los niveles de homocisteína en ayunas porque no ha demostrado asociación con resultado perinatal adverso. Y es muy importante la warfarina, heparina bajo peso molecular y heparina no fraccionada puede usarse con mucha seguridad en la lactancia y no va a generar ningún efecto anticoagulante para el bebé. El tamizaje para trombofilias heredadas se va a realizar para las mujeres que tienen historia antecedente de TEP y va a ser mutación del factor quinto de Leiden, mutación de protrombina y los niveles de antitrombina y de proteína S y C. Y a todas las pacientes que tienen trombofilia se debe realizar la evaluación del riesgo de manera individualizada. Como les he dicho, hay variables que determinan cuál es el riesgo de la paciente. Uno es la trombofilia que la está afectando. Dos, el antecedente del evento trombótico personal o familiar. Y lo otro son los otros cofactores que conocemos, que sobre todo el sobrepeso, la obesidad, que nos pueden aumentar el potencial del evento trombótico. Muchas gracias. Carol, muchas gracias por tu excelente revisión de este tema. Creo que nos dejas unos mensajes bastante claros al respecto. Tu cumplimiento del tiempo fue estricto y te quiero agradecer por eso. Aprendí que respecto a las trombofilias, más importante que tener una trombofilia es tener un antecedente de evento tromboembólico previo. Es decir, las trombofilias en general tienen bajo riesgo de trombosis aún en embarazo, excepto si uno tiene un evento tromboembólico previo. Por lo tanto, para los que hacemos obstetricia, es más importante que hacer muchas preguntas de trombofilia, hacer muchas preguntas de eventos familiares o personales de tromboembolismo antes de pensar en trombofilia. En ese orden debería ser. Y lo que más me llamó la atención y lo que más me sirvió de aprendizaje hoy es que ni el aborto recurrente, ni la preeclampsia, ni el RCIU, ni el abuso placentario están relacionados con las trombofilias heredadas. Recuerden que el antifosfolípido hace parte de las trombofilias adquiridas. Esa sí sería importante seguir pensando en ella. Aprendí también, según lo dijiste, que ante un evento tromboembólico o que no debemos hacer test o screening de trombofilias si no que hayan tenido eventos tromboembólicos y que no hayan sido estudiadas para trombofilias antes. Y una cosa que tampoco sabía yo es que no debemos pedir proteínas CS y antitrombina como números absolutos, sino midiendo su actividad. Creo que fue que nos informaste y pusiste los niveles importantes ahí.
Sí, Y me parece que como mensaje grande es que no se tratan sino aquellas trombofilias de alto riesgo o inclusive las de bajo riesgo cuando haya habido eventos tromboembólicos previos. Si uno tiene una trombofilia de muy bajo riesgo y no hay ningún evento tromboembólico, pudiera ser sujeta de solamente observación o como mucho una tromboprofilaxis, es lo que me pareció entender. Hay una cosa, hay varias preguntas que ya voy a obtener, pero quisiera, por ahí mencionaste como un porcentaje de riesgo de cuánto tratar o no tratar, y me pareció entender un 3% de riesgo de tromboembolismo. sí, ¿Cómo se obtiene ese riesgo? ¿Hay una calculadora de riesgo? ¿Hay algún algoritmo o alguna cosa para obtener eso? ¿Y sí. dónde se consigue? Sí, ese 3% es el factor que determina si la trombofilia tiene más de un 3% de riesgo, es la que amerita tratamiento. Entonces, no es que haya una calculadora, pues, que sería muy buena, sino es ese 3% en la tablita que les presenté sobre el riesgo de evento trombótico está asignado para las trombofilias de alto riesgo. Y por eso estas de entrada van a ir para tratamiento farmacológico. Entonces, la mutación homocigota de protrombina y factor quinto de Leiden y el déficit de antitrombina 3, O las, sea, tener una trombofilia de alto riesgo debe ser sujeta a tratamiento así no haya un evento tromboembólico previo, distinto a la trombofilia de bajo riesgo. porque ella como tal tiene más del 3% de riesgo de evento trombótico. Entonces, el solo hecho de estar ahí ya nos dice, efectivamente, esta tiene más del 3%, estas van para tratamiento Claro, farmacológico. la doctora Laura Varela está por ahí en el auditorio. Laura, buenos días. ¿Tendrías algo para comentar o aportar Hola, al respecto? buenos días. Yo les quería compartir, ya que pues tú me pasaste como la guía que íbamos a revisar hoy y en la charla previa que había dado Diana, pues habíamos hablado un poquito acerca de las recomendaciones de la Asociación Americana de Hematología. Me encontré en uno de esos artículos específicamente del tratamiento del tromboembolismo venoso en el embarazo, como unos cuadritos en los que comparan las recomendaciones de cada una de las ¿Vas a sociedades. compartir pantalla? Sí. Carol, ¿pudieras dejar Ya, de compartir tú? sí. Dale, Laura. Y entonces aquí resumen un poco también como el cuadro previo que nos mostraba. Ay, esto no me quiere dar. Y es como un poquito el resumen que se los podemos compartir también. La guía que yo revisé es como la actualización del 2018 de ASH. Pues es muy similar a lo que recomendabas ahorita en la charla. La profilaxis cada vez se restringe más. La idea es que siempre sea con dosis estándar, como tiene que ser, con los 40 miligramos y sin ajuste por peso en profilaxis. Ya cuando nosotros hacemos dosis terapéuticas con heparinas de bajo peso molecular, debemos estar muy ajustados al peso de las pacientes. Y también de acuerdo con lo que dijiste, no tenemos que hacer monitoría con factor 10 activado porque los estudios, que aunque no son tan contundentes, lo que dicen es que no hay un mayor riesgo comparado de las mujeres a las que se les hace monitoría versus las que sí se les hace monitoría. Nosotros acá en la clínica ya tenemos la posibilidad de hacer el factor 10 activado si uno llegara a requerirlo, pero realmente no es algo que hagamos como de rutina. Y con respecto a las pruebas, también la idea es que sean funcionales. La única que tendríamos como, y que realmente es funcional, pues es el factor 5 Leiden, porque esa es la resistencia a la proteína C activada. Las demás, lo que hacemos es la prueba genética de mutación del gen de la protrombina, esa nos llega así tal cual, si tiene o no tiene el cambio de nucleótidos, y siempre pedimos que nosotros lo hacemos usualmente en pacientes pues no obstétricas o fuera de este contexto de las pérdidas fetales recurrentes, siempre pedimos todo, no pedimos
o niveles de homocisteína normalmente no pedimos, que eso sí se describía siempre como una relación inversa con los niveles de la vitamina B12, pero en general no lo pedimos porque no es una cosa que tenga mucho peso. Y sí tiene mucho peso la deficiencia de antitrombina o trombofilias combinadas, pero en la práctica y con las pacientes que recibo yo todo el tiempo, lo que hemos encontrado más es mutación del gen de la protrombina, deficiencias de proteínas C y S, pues contadas las pacientes que yo realmente tengo con esas alteraciones. Ya la mayoría de las pacientes que han tenido evento trombótico no tienen una trombofilia afiliada, o también en un porcentaje importante, y sobre todo si son abortadoras recurrentes, lo que tienen es síndrome antifosfolípido, que eso sí es una entidad bastante prevalente. Como de las recomendaciones del preparto, lo que decía Carol es igual lo que dice Ash, es que si la paciente tiene una mutación homocigota del factor 5 Leiden y si tiene una deficiencia de antitrombina o trombofilias combinadas, que afortunadamente no lo vemos con mucha frecuencia, esas pacientes deben recibir profilaxis anteparto. Todas las demás, deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C y S, como en riesgo usual, sin antecedente familiar y sin antecedente personal de estos eventos, no requerirían profilaxis. Y en el posparto, que también lo mencionabas, el riesgo es muy alto y esto se puede mantener incluso hasta las 12 semanas posparto. Entonces es importante que depende del riesgo que uno tenga. Lo que usualmente nosotros ponemos es que se haga 4 semanas posparto, pero por lo menos uno pudiera extenderlo a las 6 semanas y según el riesgo de la paciente, pues hacer una profilaxis posparto extendida, que se hará si la paciente tuvo un evento tromboembólico venoso, si teniendo ese evento tromboembólico previo, tiene deficiencia de antitrombina o deficiencia de proteína C y S, porque si no tiene antecedente tromboembólico no requeriría ninguna profilaxis. Y volvemos a lo mismo, la mutación homocigota del factor 5 Leiden, independiente de si tiene antecedente familiar o no, pero si la paciente tiene un evento previo o tiene trombofilias combinadas, pues lo debe recibir así. Entonces, los heterocigotos, como les digo, para el factor 5 Leiden, pues no se hace para prevenir un primer evento, esa profilaxis. Ni anteparto, ni en el posparto tampoco dicen suggest against, o sea que ahí están descartando que los heterocigotos tengan que recibirlo. Las deficiencias de proteínas C y S, como vemos, en contra de que reciban profilaxis anteparto y posparto. Este grupo de pacientes se considerarían, como lo dijimos ahora, trombofilias de bajo riesgo, y a menos que la paciente tenga tanto antecedente familiar como personal de un evento tromboembólico, pues ahí digamos que entraríamos a evaluar el riesgo y evaluar los riesgos adicionales que también mencionabas, porque hay muchos otros riesgos para desarrollar trombosis y la paciente ya está entrando con una trombofilia que, aunque es de bajo grado, también va a estar en un periodo del embarazo y el posparto que le va sumando riesgos. Y pues si ya llegamos a la obesidad y al hecho de tener que utilizar medicamentos, el reposo en algunas pacientes, entonces allí digamos que evaluaríamos ciertos riesgos. Los heterocigotos realmente pues no tienen tanto peso, pero aquí sí, homocigotos para el factor 5 Leiden, sí, para prevenir un primer evento, o pues con mayor razón si la paciente ya lo tuvo, esas no tienen duda de que deberíamos hacer tanto preparto como posparto, profilaxis. Y con respecto al tratamiento también es muy importante que todas las pacientes deben tratarse. Cuando la paciente ya tiene un evento de trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar y algunos casos de trombosis venosa superficial, deberíamos considerar, en este caso se considera, pero los 2 primeros, todas deben recibir tratamiento con heparinas de bajo peso molecular. Las pacientes que vienen anticoaguladas crónicamente con warfarina, por ejemplo, y que se quieren embarazar, deben hacer un cambio a heparinas de bajo peso molecular en el preparto, que por ahí vi que preguntaban algo de la warfarina, y durante el embarazo están totalmente contraindicados pues los antagonistas de vitamina K,
están contraindicados los anticoagulantes directos, que son como los nuevos anticoagulantes. El Fondaparinux no tiene evidencia en el embarazo y digamos que termina siendo una estrategia en el caso de pacientes o que tengan alergia a la heparina, que en cuyo caso sería ideal el Danaparoid, pero nosotros no tenemos ese medicamento en Colombia, o sea que el Fondaparinux sería nuestra opción si la paciente tiene una alergia a las heparinas, pero tampoco tiene tanta evidencia en el embarazo. Y lo que ellos recomiendan es que ya en el posparto, si ya sabemos que tenemos que dejar anticoagulada a una paciente, pues lo podemos hacer o con heparina no fraccionada, con heparina de bajo peso molecular, que los estudios muestran en heparinas de bajo peso molecular que da lo mismo una dosis diaria, que lo haríamos con dalteparina, si se puede por la dosis, o que sean 2 dosis diarias como lo hacemos con enoxaparina. Y ahí sí se puede usar antagonistas de vitamina K, que serían los indicados para estas trombofilias heredadas, porque no hay estudios grandes que soporten el uso de Rivaroxaban o de Apixaban o de otros medicamentos en este contexto. Ahora podemos tener la dificultad de que hay desabastecimiento de Coumadin y solo tenemos warfarina, y ustedes saben que a veces uno no logra los niveles de INR terapéuticos con warfarina genérica en todos los pacientes. Entonces, lo que usamos y que tiene INVIMA determinado, pero esto ya sería obviamente en el posparto, usaríamos Apixaban, que es el que consideramos más seguro y que tiene amplios estudios en cardiología. Con respecto al riesgo de sangrado, que también lo habíamos mencionado previamente, pues no es un riesgo comparando heparinas de bajo peso versus heparina convencional o pues no fraccionada. No hay un mayor riesgo de una o de la otra y tampoco un mayor riesgo usando una dosis diaria versus 2 dosis diarias. Y súper importante la suspensión previa al parto, porque las pacientes que están anticoaguladas sí deben tener una finalización del embarazo que sea planeada para permitir que uno tenga por lo menos 12 horas libres de heparinas de bajo peso molecular o las 4 a 6 horas que mencionaba Carol ahorita para hacer intervenciones como del neuroeje si hemos utilizado heparina no fraccionada. Laura, aprovechando que tocaste el tema de cuándo es pues de parto, hay una pregunta aquí en los asistentes del doctor Jaime Gómez, es de cuándo terminar la gestación. ¿Existe algo en las trombofilias de abajo con respecto a cuándo terminar o es indicación obstétrica usual? Es indicación obstétrica usual cuando lo considere su médico tratante. Y tratar en lo posible, que lo que nosotros estamos haciendo es que más o menos si tenemos pacientes que están recibiendo aspirina y dosis profilácticas de heparinas de bajo peso molecular, terminar la aspirina en la semana 36, asumiendo pues que la paciente antes de eso no nos va a hacer un trabajo de parto pretérmino. Y las heparinas de bajo peso molecular, como hemos hecho como el día previo al momento en el que se planea, ya sea que se pueda hacer una inducción o que ya esté planeada la cesárea, pues el día previo no administramos la dosis de la heparina de bajo peso molecular, y en las 12 horas posteriores al parto, si la paciente no tiene un sangrado fuera de lo esperado, uno podría reiniciar esa profilaxis, sobre todo en esas pacientes que tienen mucho riesgo. Y una de las recomendaciones y lo que nos había contado Diana la vez pasada, pues era que se debería reiniciar, sobre todo si la paciente ha sido llevada a cesárea, si pensamos que va a tener una movilidad restringida. Y lo que les recomendaban en ese momento también las guías era la compresión mecánica intermitente, pero pues eso es un recurso con el que no contamos de forma tan difundida. Nosotros tenemos, pero si uno pone en el punto en que todas las pacientes post-cesárea tendrían que recibir eso y terminar no estimulando la movilización de esas pacientes y demás, pues Carol, ahí lo que dijimos fue lo de las medias de compresión. Ok, gracias Laurita. Carol, ¿tenías alguna cosa para adicionar al respecto de la desembarazada con respecto desde el punto de vista pues, del embarazo y del feto?
Sí, usualmente no hay una guía que le diga a uno por el hecho de tener una trombofilia, ya sea de alto o de bajo grado, debe terminar a las 37, 38, 39 semanas. Realmente no. Es es uno de los puntos que pues eh, he investigado, he revisado. No hay esa puntualidad. Sin embargo, quería adicionar que estas pacientes, estas estrategias de terapia anticoagulante para prevenir un resultado perinatal adverso no es válido, no ha demostrado asociación. Pero sí tenemos que tener en cuenta algo, y eso lo presentó la doctora Diana en la guía anterior, y es los parámetros según el Royal College, y ellos dentro de su estratificación de riesgo, si la paciente en el embarazo cursa con RCIU severo o con trastorno hipertensivo, con preeclampsia, estos son criterios que entran a sumar como cofactores de riesgo, o sea, si los está cursando en el embarazo como tal. Y al cursarlos, esto les da un puntaje que determinaría y reforzaría. Es decir, si yo tengo una paciente, puntualmente el ejercicio, con una deficiencia de proteína S, claramente identificada y nunca ha tenido evento trombótico, esa paciente no sería candidata para terapia anticoagulante. Pero esa paciente en el transcurso del embarazo presentó inmovilización, tiene sobrepeso y fuera de eso me hizo una preeclampsia y un RCIU. Entonces, si yo no puedo coger y guardar la paciente, clasificarle, meterlo allá en una cajita y dejarla allá. Yo tengo que ir viendo cómo va cursando el embarazo y si la paciente en el curso del embarazo presenta estos otros factores, suman para estratificarla y tengo que irla clasificando constantemente. Entonces yo siempre he dicho lo mismo que la doctora Diana, debajo ahí en el escritorio toca tener la tablita de estratificación de riesgo y hay Claro, que tener la tablita de de claro, dosificación. claro, yo pienso que acabas de hacer una anotación muy importante. Los pacientes se clasifican en la consulta preconcepcional o al inicio del embarazo, pero eso no es que se quede inerte y las cosas hay que irlas cambiando. Creo que la anotación es perfecta. Son las 6:55. Yo creo que Les algunas de quiero las... contestar dos preguntas allí que estoy viendo. Dale. ¿Cómo saber si es homocigota o heterocigota la mutación? Esto te lo reportan como en el resultado, ahí te ponen si es homocigota o heterocigota. O O sea, sea, que ahí ya, lo que hay que pedir es mutación para el factor para la protrombina y por ejemplo, mutación del gen de la protrombina y ahí te lo ahí se lo dicen reportan a si uno. si es homocigoto o heterocigoto. Correcto. Y que si hay alguna recomendación para elegir heparina de bajo peso versus no fraccionada, las guías recomiendan que sea heparinas de bajo peso molecular porque es más fácil incluso hacer el manejo ambulatorio de las pacientes, porque las guías dicen que si la paciente, a menos que tenga algún factor de riesgo o alguna cosa que la descompense, pues podría hacer su tratamiento ambulatorio. Entonces, digamos que es más práctico y no necesitaríamos hacer ese control que sí hay que hacer con las heparinas no fraccionadas para mantener un PTT por encima de 60, alrededor de 60-80 sería la dosis en anticoagulación. Entonces sí, pues ya hay cosas puntuales si la paciente tiene falla renal, si tiene otras cosas, pero en general la recomendación es que sea heparina de bajo peso. Por aquí hay un comentario del doctor José Luis Mosquera, me va a permitir leerlo, y él dice que dentro de la medicina reproductiva hay estudios que demuestran que la metiltetrahidrofolato reductasa sí está comprometida en disminución de tasas de fertilidad. Bueno, es posible que eso sea así, pero dijéramos que nos referíamos a los eventos ya de la paciente embarazada, por lo menos en la guía americana, sepultaron la búsqueda de la metiltetrahidrofolato reductasa. No es que no la recomienden, sino que recomiendan olvidarla. Pero eso es distinto a lo que acabamos de leer aquí respecto a la medicina reproductiva. Yo pienso que sí. Las guías ASH dicen por ejemplo, en pacientes que son sometidas a fertilidad asistida, solo se debe hacer profilaxis si hay una hiperestimulación ovárica. Ya obviamente Correcto. entraría uno a ver si la paciente tiene alguno de estos otros riesgos, que son pues las trombofilias convencionales que estudiamos, y aquí tampoco incluimos como todo el otro espectro que es más de la función plaquetaria, que ya sería el antifosfolípido y que sería la hiperagregabilidad plaquetaria, pero
ahí a veces tenemos nuestras dificultades. Hemos tenido bastantes discusiones. Bueno, son las 7 de la mañana. Yo quiero terminar recordándoles a aquellos que se hayan inscrito al simposio que empieza mañana, que si no han recibido el link personalizado para ingresar, todavía no se han registrado. Una cosa es inscribirse y otra cosa es registrarse. Deben haber recibido un correo de medicina fetal de Mario Valencia, donde hay un link que los lleva a la página de registro. Una vez se registren, Zoom les enviará un link personalizado para ingresar al simposio. Recuerden eso para que no vayan a tener problemas mañana. Le quiero agradecer a Carol su excelente exposición, a la doctora Laura por habernos ilustrado en estos caminos tan difíciles a veces de las trombofilias. A todos ustedes por haber asistido. Con mucho cariño los esperamos mañana. Y al doctor Juan Carlos, bienvenido de antemano para la reunión de la semana entrante de mellitus pregestacional. Gracias a todos, los queremos mucho. Nos vemos mañana. Gracias. Buen Carlos. día para Gracias. todos. Chao. Buen día.